esta paz. Voz y Voto 2021. Saludos amigos, gracias por su sintonía. Esta noche vamos a hablar sobre relaciones internacionales y movilidad humana. Andrés. Gaby, ¿cómo estás? Saludos con todos en esta nueva entrega de Voz y Voto 2021. Les presentamos a nuestros panelistas y le agradecemos también por acompañarnos en este espacio. Los panelistas son Carlos Estarellas, analista internacional y árbitro de la Corte Permanente de La Haya. Vía Zoom nos acompaña el doctor Enrique Ayala Mora, historiador, y Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Correcto, veamos cómo ha sido la política internacional en el gobierno de Lenín Moreno. La política exterior que implementó el presidente Lenín Moreno en su inicio de gobierno se basó en varios ejes como defender la soberanía y la construcción de la paz, defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, impulsar la inserción estratégica del Ecuador, promover la consolidación de mecanismos de integración bilateral, promover derechos de movilidad humana, coordinar cooperación internacional y fortalecer la gestión y la profesionalización del servicio exterior. Iniciada esta etapa, el gobierno ecuatoriano reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e instó a que se llame a elecciones para restablecer la democracia en ese país. Y por este tema, el jefe de Estado resaltó que acoge a los venezolanos con cariño y afecto, tomando en cuenta a la fecha que han ingresado más de 250.000 personas huyendo de la crisis generada por Nicolás Maduro. Se declaró el estado de emergencia en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro para prestar atención a los hermanos venezolanos. Y por supuesto las coordenadas, los parámetros que nos proporcione el pueblo venezolano para poder llevar adelante esta cruzada por los derechos humanos, esta cruzada por las libertades. El tercer encuentro binacional entre Ecuador y Colombia se llevó a cabo el 11 de enero de este año. Lo hicieron en el puente sobre el río Mataje y entre los temas que se abordaron, movilidad humana, seguridad contra la narcoguerrilla y trabajar mancomunadamente. La diplomacia ecuatoriana, a través de los ministerios de Comercio Exterior y de Producción, logra firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, además de acuerdos parciales con Chile, México, Cuba, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y uniones aduaneras con la comunidad andina. La llegada al país del secretario de Estado, Michael Pompeo, dio la pauta de varios temas de interés nacional y era la antesala de la reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, en donde se concretaron acuerdos de empleo, educación, seguridad y lucha contra la corrupción, así como los alcances para un acuerdo comercial. Estamos negociando grandes pactos entre Ecuador y Estados Unidos. Señor presidente, primera dama, muchas gracias. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que nos son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los demás. Lenín Moreno fue radical y directo al referirse a Julian Assange, quien se refugiaba en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio del 2012. El presidente dijo que Assange irrespetó el asilo y las normas de convivencia y emite comentarios inapropiados contra el Ecuador, por lo que se puso fin a casi 7 años de protección al líder de Wikileaks. La transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. El presidente Lenín Moreno anunció en el 2020 un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un programa de crédito de $6.500 millones. El acuerdo tiene una duración de 27 meses, $1.500 millones en el 2021 y 1.000 millones en el 2022. Y empezamos con el doctor Carlos Estarellas. Doctor, estos acercamientos que ha tenido mucho más estrechos entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano, por ejemplo, los resultados que en materia económica también se pudo haber obtenido tras esta nueva iniciativa que se tuvo como propuesta y esta apertura en general, la política internacional implementada por el actual régimen, ha posicionado a Ecuador de una mejor manera que años atrás, y esto cómo se podría reflejar en resultados que la ciudadanía lo pueda medir.
Sí, muchas gracias a usted y a María Gabriela por la invitación. Con gusto. En el aspecto internacional no ha sido todo malo, comenzando que el señor Moreno tuvo 2 cancilleres de primer orden. Hablo del embajador Valencia y del embajador Gallegos, 2 personas experimentadas en política exterior. Y obviamente han tenido logros. El acercamiento a los Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, es un logro muy importante. El Senado norteamericano hace poco señalaba que la relación con Ecuador es prioritaria y por lo tanto le tocará al nuevo gobierno suscribir o negociar un tratado de comercio con ese país. El haber dejado a un lado al señor Assange después de haber violado reiteradamente todas las normas del asilo, también fue positivo o una acción positiva del gobierno del señor Moreno. De hecho, el embajador que está en Londres hoy es el embajador Jaime Merchan, un distinguido diplomático de carrera. Es decir, cosas positivas sí han existido. El crear otra vez la Academia Diplomática Ecuatoriana. El Correato cerró la Academia Diplomática donde se preparan los diplomáticos ecuatorianos. Entonces, sí han existido asuntos positivos. Me parece que fue negativo que se vaya el embajador Gallegos faltando menos de mes y medio como canciller, pero en general yo diría que las acciones del embajador Valencia como del embajador Gallegos fueron encaminadas en primer lugar a reestructurar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias. Y abrir mercados. Gracias, doctor Estarellas. Voy con Miguel Ángel González. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos emitió una resolución que reconoce esta restauración y también el avance en las relaciones económicas. Han tenido que pasar 4 años para que Estados Unidos dé este paso y también, bueno, el 24 de mayo se va Lenín Moreno, pero antes escuchemos lo que dijo la embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baqui, al respecto. Ven que el Ecuador verdaderamente es un país que ha cambiado muchísimo, se ha abierto al mundo con democracia, con transparencia, con una libertad, que es lo que la gente pide, libertad de todo, de expresión especialmente también. Y este es un refuerzo a decir, sigan en esa línea. Si siguen en esa línea, Estados Unidos está con ustedes siempre. Apoyarlos en lo que necesiten. Y el Ecuador necesita apoyo internacional de todos los países, pero especialmente de su primer socio comercial. Tenemos que abrirnos al mundo, no podemos seguir cerrándonos. Yo no puedo escuchar esa palabra que dicen otra vez, el bobo aperturismo. ¿Qué bobo aperturismo? El Ecuador no puede hacer las cosas solo. Ningún país, ninguna persona del mundo puede hacer las cosas solo. Ya nadie pide ideologías. La gente quiere, en momentos como estos, lo que más quieren las personas es tener una oportunidad de poder mejorar su calidad de vida. Más allá de las ideologías, dice la embajadora, ¿cómo mantener las relaciones con nuestro socio comercial sin que las ideologías interfieran o Ecuador aún no llega a esa madurez política? Creo que nos falta todavía. Primeramente, pues un saludo para Andrés, María Gabriela, gracias por invitarme al programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento, para Carlos y para Enrique, que nos acompaña por Zoom. Tenemos que caminar en la dirección correcta. Algo se ha hecho en este gobierno, pero todavía falta. Y hay que poner en orden la casa hacia adentro. ¿Qué es caminar hacia la dirección correcta? Acuerdos comerciales, apertura comercial. El país necesita firmar múltiples acuerdos comerciales, no solamente con Estados Unidos, que se está avanzando, estamos todavía en las primeras fases, pero se está avanzando, también debe hacerse con la Alianza del Pacífico, con Japón y con la mayor cantidad de países posible. Vivimos en un mundo globalizado y lo lógico es que Ecuador pues, se inserte en el mundo y pueda pues, beneficiarse de, y aprovechar las oportunidades realmente que hay cuando se comercia con el mundo. Si tomamos como ejemplo el acuerdo comercial con la Unión Europea, lo único que hemos visto son resultados positivos. Las exportaciones han crecido en promedio más o menos 5%, más de 250 productos nuevos ecuatorianos han ingresado al mercado de la Unión Europea, el 95% de la oferta exportable de Ecuador tiene arancel cero,
y eso es sumamente positivo. Si lo vemos también desde la otra perspectiva, desde las importaciones, también han llegado productos de la Unión Europea a mejor precio. Si tomamos como una referencia, por ejemplo, los juguetes, los precios han bajado en 64%. Es decir, lo que antes costaba 10 ahora cuesta menos de $6. Los medicamentos han bajado el 22%. La maquinaria, 33%, viniendo de Europa, obviamente, ¿no? Los abonos para la agricultura, el 48%. Es decir, la sociedad como tal, el consumidor, el ciudadano, se está beneficiando de productos que llegan más baratos. Entonces, es importante que Ecuador tome conciencia que es necesario disminuir el nivel arancelario y poner en orden la casa al interior, que ya vamos a hablar de eso, firmar muchos acuerdos comerciales y permitir que nos podamos pues realmente gozar de los beneficios de comerciar con el mundo entero. Decía de manera tangible lo que se puede medir en cuanto a los efectos logrados tras estos acercamientos, pero también vamos a hablar en los siguientes bloques sobre lo que los candidatos proponen y cuán beneficioso va a ser darle continuidad a los planes desarrollados hasta el momento o cambiar de dirección. Doctor Ayala, también le preguntamos a usted respecto a este acercamiento que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos, traducido en materia económica, comercial, de seguridad también, pero es una relación que se tenía dejada de lado años atrás. ¿Esta se puede traducir en beneficio para el gobierno ecuatoriano, sea cual sea este? ¿Cuál es su opinión? Bienvenido. Gracias a todos ustedes, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad, el gobierno de Correa fue ambivalente y contradictorio sobre Estados Unidos. No hay que olvidarse que 2 embajadoras se fueron llorando diciendo que habían estado en el mejor país del mundo y con un gobierno con el cual mantuvieron estupendas relaciones. No hay que olvidarse que Correa siguió al pie de la letra el Plan Colombia que le dictaba el gobierno norteamericano. El hecho de que haya tenido una serie de desplantes típicos de su temperamento malcriado no creo yo que haya sido demasiado estructural. Pero es evidente que ahora ha habido un esfuerzo de institucionalizar las relaciones exteriores por parte de este gobierno. Un esfuerzo tardío, diría yo, porque la primera etapa de este gobierno la ocupó el ministerio una correísta frenética que continuó en ciertas líneas del correísmo y que se dedicó fundamentalmente a buscar su autobombo y un puestito de funcionaria internacional, que no intentó en absoluto reinstitucionalizar la Cancillería. Se debe, como ya aquí el doctor Estarevillas ha manifestado, a los 2 cancilleres profesionales posteriores que han hecho todo ese gran esfuerzo que Lenín Moreno lo descuidó al principio, perdió mucho tiempo y creo yo que en ese sentido pues hay que reconocer que al menos rectificó. Ese sí es un mérito. Doctor Ayala, quiero referirme al Grupo de Lima que se instituyó en el 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Argentina acaba de abandonar el grupo y su justificación fue que las sanciones impuestas a Venezuela y con una pandemia en curso pues han agravado la situación de los venezolanos. Guaidó lamentó esta situación. ¿El Grupo de Lima sirve o cómo ya finalmente, ahora sí, le buscamos una salida a la crisis venezolana? ¿En qué puede seguir aportando el Grupo de Lima? Creo que no ha servido para nada. Creo yo que hay que ir por otro acercamiento. Tabaré Vázquez lo planteó el presidente uruguayo, el presidente socialista uruguayo lo presentó con mucha claridad. No respaldaba a Guaidó, pero Pancorcho respaldaba a Benedizo que intentaba dirigir el país desde la embajada americana. Yo creo que Guaidó es el legítimo representante de la oposición venezolana y tiene que ser respetado. Pero de ahí a reconocerlo como jefe de Estado hay un abismo. Y me parece que fue un error del Ecuador haberlo hecho. Debió seguir en la línea que estaba antes y que no en el tiempo de Correa, sino en el tiempo de Moreno, y que planteaba pues que hay que forzar a ese gobierno dictatorial y hambreador de Venezuela a que se siente a la mesa de negociación. Eso me parece fundamental. Y para eso el Grupo de Lima no ha servido gran cosa. Yo creo que hay que hacer otros esfuerzos internacionales más fuertes, con otros escenarios que puedan obligar a ese gobierno precisamente a entregar el poder, a dejar de ser esa dictadura que es actualmente, pero no es un grupo de gente, de energúmenos tipo Uribe, el que va a solucionar este problema. Gracias, doctor Ayala. Vamos a continuar con usted. En breve seguimos con el señor González respecto a este alcance que ha tenido Ecuador en materia internacional.
Tan solo basta que los acercamientos se hayan focalizado, sobre todo tomando en cuenta sí que es nuestro primer socio comercial Estados Unidos, o la exploración a otros mercados que quizás estaban de una manera deficitaria, inclusive con respecto a la balanza comercial, no fueron explotados en esa misma medida. ¿Cómo lo observa usted? Hay que ir por partes. Creo que se está avanzando con Estados Unidos y se está avanzando con la Alianza del Pacífico, que es otro segmento muy importante, pero hay que seguir abriendo más. Nosotros siempre pensamos que es importante firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales porque solamente trae beneficios. Alguien mencionaban hace un rato el tema del bobo aperturismo, que fue algo que nos repitieron durante 10 años y que sí es una falacia que anda por ahí rondando y que yo creo que hay que poderla desmontar para que la gente pues de una u otra manera entienda realmente los beneficios del libre comercio y de la apertura comercial. Yo pregunto, ¿qué tiene de boba la apertura? Más bien creo que hay que hablar del tonto encierro o del tonto restriccionismo, decirlo de alguna manera, en el que hemos estado sometidos durante tantos años y que no nos permite avanzar. Es importante que entendamos que firmar acuerdos comerciales nos da la oportunidad de que los productos ecuatorianos estén en un mercado de más de 7.000 millones de personas y no solamente en un mercado de 16 millones de personas, y que también nos da la posibilidad de poder traer productos del exterior más baratos, en algunos casos de mejor calidad y más variedad para la gente, para el consumidor, y principalmente abaratar el costo de vida de la gente. Cuando podemos traer productos a mejor precio del extranjero, el nivel de vida de la gente mejora, la capacidad adquisitiva de la gente mejora. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, nos comparamos con nuestros países vecinos, el nivel de aranceles que tienen, el promedio de aranceles de Chile es 1%, el nivel de Perú, el promedio es 1.3%, Colombia 3.2%, nosotros estamos en 9.5, 9.50%, es decir, una diferencia muy grande y eso nos hace un país más caro para vivir y para producir, es decir, nos resta competitividad. Vamos a seguir profundizando ese tema, pero voy ahora con el doctor Estarellas. Hablemos de la región. Bolivia y Argentina regresaron a las denominadas izquierdas progresistas. Luego de Ecuador vienen las elecciones en Perú y en Chile. Vemos a Lasso a través de Borrero que se acerca a Colombia y a Chile. Tiene coincidencias tal vez con el Grupo de Lima, mientras que Arauz lo vemos conversando con México y también con Argentina. Tal vez tiene coincidencias con el Grupo de Puebla. Le consulto, ¿cómo las elecciones en Ecuador podrían incidir en el tablero político regional? Y también aprovecho para preguntar, ¿coincide usted con el doctor Ayala que el Grupo de Lima no ha servido para nada? Sí, yo coincido con el doctor Ayala, han ido con otros tiempos, ellos han manejado sus tiempos y quizás los tiempos de la diplomacia no van con el tiempo real del sufrimiento del pueblo venezolano. Hay que agilitar. En Venezuela, en este momento, no existe Estado, María Gabriela. Es un Estado fallido. La preocupación con relación a los candidatos finalistas es que en el Ecuador no existe política de Estado de relaciones internacionales. Entonces las elecciones en Ecuador sí podrían incidir en el tablero político regional. Pero total, porque no tenemos política de Estado frente a las relaciones internacionales. La política de Estado debe defender los más altos intereses nacionales, pero no darle una ideología determinada a esa política internacional. Entonces, si vamos a poner la suerte de los ecuatorianos a que si gana el señor Arauz se va a ir a unir a Bolivia o a Venezuela, y si gana el señor Lasso se va a unir a Colombia, etcétera, etcétera, eso es muy penoso, porque lo que debe de tener el Ecuador es una política de Estado, independientemente de las ideologías, en que esa política internacional defiendan los intereses nacionales, los problemas del Ecuador. Lo interrumpo ahí porque precisamente vamos a analizar luego de la pausa las propuestas en materia de política internacional de ambos candidatos finalistas. Seguimos en Voz y Voto 2021.
Seguimos en Voz y Voto 2021. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas, desde nuestra transmisión digital también como de costumbre. Vamos a analizar ahora los planes de gobierno en materia política internacional de cada uno de los candidatos. Correcto, Andrés. ¿Cómo llevaría Andrés Arauz su política internacional en caso de llegar a la presidencia? Hacemos un repaso. Política internacional de Andrés Arauz. Recuperar el rol del país como miembro activo en los foros multilaterales en busca de soluciones sobre asuntos como el calentamiento global. Retomar la integración regional, particularmente UNASUR y CELAC, para un ejercicio pleno de los derechos humanos. Consolidar y profundizar la ciudadanía suramericana. Redefinir la agenda de integración con énfasis en seguridad energética, ciencia, salud, comercio, entre otros temas. Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley, no a los tratados de asistencia recíproca, no a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y no a la implementación de tratados bilaterales de inversión. Al doctor Ayala le preguntamos su opinión sobre esta propuesta de gobierno delineada en su plan de gobierno en cuanto a materia política internacional del candidato Arauz, tomando en cuenta que es un giro distinto al ya implementado por este gobierno. Cuéntenos. Quiero decirle en primer lugar que ambos candidatos tienen una propuesta internacional muy débil y muy confusa. Ninguno de los dos nos ha dado una prueba práctica de que va a reenrumbar el país seriamente. En realidad, se ha puesto el tema internacional como un complemento secundario. En cuanto a la política que el candidato correísta plantea, pues ya la conocemos. Ahora está tratando de ocultar, mal que bien, su simpatía y su respaldo al gobierno venezolano, su simpatía y respaldo por una tendencia mal llamada del socialismo del siglo XXI, porque eso no es socialismo. Una banda de ladrones no hacen socialismo. Y quiero aclararle entonces pues que me parece muy débil. Obviamente yo estoy de acuerdo con que no hay que instalar bases militares extranjeras en el país. En esto estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, hablar de que hay que reconstituir UNASUR y la CELAC es hablar absolutamente en el aire. UNASUR fue un fracaso protagonizado precisamente por los gobiernos como el de Correa, como el de Evo Morales, como el del gobierno venezolano, que hicieron fracasar, junto con Uribe, el proyecto, el gran proyecto de Sudamérica. Y en cuanto a la CELAC, es un organismo que no va a arrancar. Personalmente creo que no va a arrancar. Gracias. Yo creo que los dos, por favor, permítame decir una cosa que es en positivo. Yo creo que lo único que los dos candidatos, y especialmente el señor Arauz, no ha dicho, es que el único proceso de integración como tal, de que el país es parte, que es la comunidad andina, no merece siquiera una mención. Cuando en realidad en la comunidad andina están algunos de los principales socios comerciales del país y es el único proceso de integración. Los demás, como CELAC, como el Grupo del Pacífico, como los tratados de libre comercio, son eso, tratados de libre comercio, tratados comerciales. Yo personalmente estoy de acuerdo que el Tratado de Libre Comercio con Europa fue un éxito y me alegro de que así haya sido. Y hay que implementar ese tipo de acuerdos internacionales que nos favorecen. Pero la integración es la integración. Es la gran consigna del libertador Simón Bolívar. Y los dos candidatos no han dicho pío al respecto. Gracias, doctor Ayala. Voy con Miguel Ángel González. A pesar de la pandemia, este 2020 hubo un récord histórico en las exportaciones no petroleras. ¿Cuáles son las proyecciones? Gane quien gane. ¿Cuáles son esas proyecciones de crecimiento en las exportaciones no petroleras y cuál debería ser ese panorama ideal o qué medidas esperarían ustedes para poder crecer? A ver, hablemos del crecimiento económico en general. Las exportaciones efectivamente han venido creciendo, eso es positivo. Aun cuando algunos decían que, digamos que por la moneda que tenemos a veces se nos dificultan las exportaciones, en realidad eso no es así. Las exportaciones han venido creciendo, hay mucha capacidad, hay mucho talento en nuestra industria ecuatoriana, en nuestros agricultores, en nuestros exportadores, y eso va a seguir por la misma línea. Ahora, si se toman medidas enfocadas en mejorar la productividad en el país, la competitividad en el país y en el crecimiento económico, obviamente, las exportaciones van a crecer aún más. Entonces, si gana Arauz, ¿qué medidas esperarían que él tome?
Bueno, si asumimos que va a seguir medidas como las que se siguieron en el gobierno anterior durante 10 años, se espera que tomen medidas restrictivas, lo cuales no son positivas para el crecimiento económico. Ellos tienen pues un poco la idea de que hay que restringir las importaciones, de que hay que restringir el comercio, y eso va en contra de la apertura comercial, que es lo que el país realmente necesita. Más aún si estamos en dolarización. Cuando un país adquiere el dólar, la dolarización viene con un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones, una de las indicaciones que da es la apertura comercial, para que pueda exportarse más, para que pueda venir más inversión extranjera, para que pueda llegar más turismo, para que podamos integrarnos financieramente en el mundo y obviamente podamos crecer bastante más. Si nosotros vemos la historia, cuando se restringieron mucho las importaciones, como en la época de las salvaguardias, por ejemplo, cayó también el crecimiento económico. Y ahora, por ejemplo, que la balanza comercial, de la que mucho hablan ellos, ha sido positiva, estamos creciendo pues a tasas muy bajas. El país necesita crecer a tasas sumamente altas, digamos, al menos de 2 dígitos, sostenidamente, si queremos salir del subdesarrollo, como lo han hecho los países que lo han podido hacer. Singapur, pues Taiwán, que lo hicieron, Nueva Zelanda, que lo hicieron en poco tiempo. Entonces hay que seguir esa misma receta de crecimiento económico. Doctor Estarellas, respecto a la propuesta de su plan de gobierno, dentro de su plan de gobierno, el candidato Arauz, donde se ha referido a no estar de acuerdo con tratados bilaterales de inversión y a retomar la presencia de Ecuador en la UNASUR y CELAC. ¿Cómo observa esta posibilidad de llegar a la presidencia el candidato Arauz y cómo posicionaría a Ecuador en el ámbito internacional? Sí, yo concuerdo con lo que señalaba el doctor Ayala, en el sentido de que la integración comienza primero por los pequeños. Es decir, nosotros tenemos la integración de la comunidad andina, que antes se llamaba Pacto Andino. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la comunidad andina. Los otros grupos de integración fracasaron. La UNASUR fracasó. Es verdad que era el sueño de Bolívar. Bolívar decía, la patria era América y América es una nación de repúblicas. Pero no se puede integrar imponiendo ideologías. Y eso fue lo que se quiso, imponer ideologías de unos países contra otros países. La Unión Europea o la integración europea se da primero porque aparece la unión del carbón y del acero. Posteriormente aparece la Comunidad Económica Europea y después pasa a ser Unión Europea. Y hay conceptos básicos como respeto al sistema democrático, respeto a las funciones del Estado, respeto, digamos, al libre comercio. Entonces, si no existen, si no nos podemos poner de acuerdo en esos principios básicos y queremos, digamos, imponer una ideología, el fracaso es terrible. ¿Y no los observa que el candidato Arauz los tiene en su plan de gobierno? Bueno, para poderlo analizar a él hay que ver las causas y las concausas. Y si analizamos el gobierno, plan, exacto, el gobierno de él, es eso, el ALBA era un grupo de amigos, ese parecía el verdadero grupo de Toby, digamos. Entonces, ojalá el candidato Arauz no siga eso y de ganar la presidencia se dé cuenta que la integración es fundamental para el Ecuador y obviamente con los socios naturales, ¿no? Correcto, amigos. En el siguiente bloque, nuestros panelistas van a opinar sobre la política internacional de Guillermo Lasso. Seguimos aquí en Voz y Voto 2021. Continuamos hablando de relaciones internacionales y movilidad humana aquí en Voz y Voto 2021. Las propuestas entonces que plantea el candidato Guillermo Lasso en su plan de gobierno en materia internacional. Política internacional de Guillermo Lasso.
Continuar el proceso de inserción en la Alianza del Pacífico y suscribir nuevos tratados comerciales con Estados Unidos, China, Costa Rica, Corea del Sur, India y Turquía. Potenciar la cooperación entre el Ministerio de Comercio y las embajadas para abrir mercados y atraer turismo e inversiones. Suprimir las consejerías comerciales e integrarlas al servicio exterior para racionalizar y reducir el gasto y la burocracia. Firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y su plena inclusión en la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas para la región Asia-Pacífico. Llegar a los principales mercados a nivel mundial para recibir bienes y servicios elaborados en el extranjero a precios competitivos. Bien, voy con Miguel Ángel González. ¿Cómo negociar el acuerdo con Estados Unidos? Y cuando pregunto en qué términos, porque en el caso de que llegasen a entrar los productos norteamericanos, ¿la importación podría superar la producción nacional? Sí, ese es uno de los temas que le preocupa a algunas personas, pero que en el fondo no debería preocuparnos. Cuando un país se abre a libre comercio, siempre va a haber beneficios, aun cuando las importaciones a veces sean mayores que las exportaciones. Si vemos la historia de Estados Unidos o de Panamá, que es un país dolarizado, vamos a ver que varios años ellos tienen balanza comercial negativa, es decir, más importaciones que exportaciones, pero la economía va creciendo. Y eso es lo importante. Una de las falacias que también hay que desmontar cuando se hablan de estos temas es el proteccionismo, que a veces ronda por ahí, es decir, hay que proteger a nuestra industria nacional, porque si es que nos abrimos al mundo... Entre esos el sector agrícola. Entre esos varios sectores. Si es que nos abrimos al mundo y firmamos más acuerdos comerciales, van a quebrar nuestras empresas. Ese es el miedo o el temor. Pero digamos, es una falacia. Veamos el acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿qué empresa ha quebrado? Más bien solamente hemos visto beneficios. Y lo importante no es pensar en proteger la industria nacional, lo importante es pensar en promover la industria nacional. Entonces, ¿en qué términos debemos negociar con Estados Unidos? Bueno, obviamente, digamos, a algunas personas les preocupa que ciertas industrias sensibles pues al inicio no puedan estar preparadas. Yo creo que hay que negociarlo de una manera que se dé un tiempo prudencial para que algunas industrias se fortalezcan y puedan salir a competir en mejores condiciones. Pero para eso Ecuador tiene que hacer un trabajo casa adentro. Tenemos que buscar medidas que hagan que Ecuador sea un país mucho más competitivo y menos costoso para producir. Pero lo importante es pensar en grande, que Ecuador y que los productos ecuatorianos vayan a competir en las grandes ligas del mundo internacional, digamos, y que tengamos el orgullo, porque a veces cuando se habla de proteger a la industria nacional se lo piensa como una especie de patriotismo, hay que proteger a nuestra industria, pero qué mejor orgullo, o qué más orgullo que nuestros productos ecuatorianos puedan estar en los principales mercados del mundo. Hacia allá hay que realmente apuntar, promover a nuestra industria y abrirnos al mundo. Doctor Estarellas, el candidato Lasso en su plan de gobierno habla de desconcentrar y liberar de gastos a las delegaciones internacionales que tiene Ecuador en el mundo, lograr acuerdos comerciales, fortalecer el que ya está en marcha con el logrado con los Estados Unidos. Esa es la ruta que, por ejemplo, debería tomar el país, claramente establecida con esta propuesta de gobierno, o observa también, como lo decía el doctor Ayala, debilidad en la visión que ambos candidatos finalistas han tenido en materia internacional. Bueno, concuerdo con el doctor Ayala que en el debate pudieron haber profundizado los dos mucho más lo que era la política exterior. En este caso, creo que sí habría que quitar tanto personal que hay en el exterior y poner un personal selectivo, es decir, cuando hablo de eso, preparado. El servicio exterior es una gran obligación, de ninguna manera es una canonjía, es un gran trabajo. En eso totalmente concuerdo. Concuerdo también en que se debe suscribir nuevos tratados internacionales, tratados comerciales. Los tratados son acuerdos de voluntades entre estados que producen efectos jurídicos. En tanto en cuanto sean bien negociados, yo creo que eso es positivo para el Ecuador. Y hay unos puntos que en este momento estaba pensando, por ejemplo, con Estados Unidos, no solo el tratado comercial, sino que el tratado de extradición que tenemos con los Estados Unidos es un tratado muy viejo. Ese es un problema muy grave para poder extraditar a tanta persona que viola la ley en el Ecuador y se va a ese país.
Entonces, ¿por qué no suscribir un nuevo tratado de extradición? ¿Por qué no negociar? Entre otras cosas, a los ecuatorianos nos dan visa por 5 años, pero hay otros países sudamericanos que las visas se las da por 10 años. ¿Por qué no negociar también ese sentido? Es decir, hay muchas cosas que en política exterior se pueden hacer siempre teniendo como finalidad defender los más altos intereses del Ecuador. Cuando se ponen sobre la mesa también otros beneficios para ambos países, como el acuerdo con los Estados Unidos también. Es decir, nosotros les damos esto, pero ustedes ¿qué nos dan a cambio también? Muy necesitados que estemos de un mercado como el de ellos. Totalmente de acuerdo. Además que Estados Unidos tiene un grave problema. China ha ingresado a América Latina. En toda América Latina, China está presente y por lo tanto el gobierno actual de Estados Unidos quiere recuperar el mercado latinoamericano en el sentido que nosotros somos sus socios naturales. Entonces eso nos va a convenir, esta situación especial por la que está pasando los Estados Unidos, a negociar pues, soberanamente con ellos, ¿no? Correcto. Voy con el doctor Ayala y aprovecho que el doctor Estrellas mencionó un tratado de extradición para topar este tema. La amenaza del narcotráfico y de la guerrilla es latente en nuestro país. Nos podemos dar cuenta con la violencia exacerbada en las cárceles, las muertes violentas. El 2020 fue un año récord en decomiso de drogas, 130 toneladas aproximadamente. ¿Qué tipo de ayuda internacional, doctor Ayala, necesita el Ecuador para que el narcotráfico no siga ganando terreno? Yo creo que el narcotráfico es un tema que requiere cooperación internacional. Someterse a la DEA como política de país me parece un desastre. Yo no estaría de acuerdo con eso, no solo por la soberanía nacional, sino porque los intereses norteamericanos son distintos a los nuestros. Sin embargo, hay que tener una fuerte voluntad de cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico seriamente. Ese es un asunto fundamental. En cuanto al programa del señor Lasso, yo sí creo que hay dos cosas que hay que observarle. En primer lugar, que me parece positivo el que hable, aunque no lo dice directamente, de institucionalizar las relaciones exteriores y la Cancillería. Avanzar en ese campo me parece muy bien. El doctor Estarellas mencionó una cosa importante, se restableció la Academia Diplomática, que no vaya a caer otra vez en manos de correístas que tenían 150 pipones que nunca aprendieron inglés y que los tenían ahí porque eran hijos de amigos del presidente, de agnados y cognados. Eso han tenido que ir eliminándose todo este tiempo y va a costar trabajo el poner en ritmo a la Cancillería. Pero es un paso hacia adelante. Es también un paso hacia adelante, obviamente, el profesionalizar el servicio exterior. Y eso viene de años, no solamente del correísmo. El correísmo rompió la ley que se aprobó para hacer lo que les dio la gana. Pero no llenar de cuotas políticas los consulados, las embajadas, porque normalmente van, pues, gente incompetente, incapaz y en algunos casos hasta corrupta. Hay que profesionalizar el servicio exterior y eso me parece que es importante. Y en cuanto a los tratados... Sí, doctor, retomo la primera parte de su respuesta para profundizar en aquello. ¿Hasta dónde debería llegar esa cooperación internacional? ¿Cuáles serían esos límites? Hasta los intereses del país, pues, como siempre sucede. Vea, el Ecuador y cualquier país del mundo no tiene que ir con criterios partidarios, ideológicos al servicio exterior, tiene que ir con criterios prácticos, lo que le conviene al Ecuador. Yo no estoy de acuerdo en firmar acuerdos de libre comercio con quien sea, lo que nos pongan delante, a pretexto de aumentar el comercio. No, hay que suscribir los acuerdos de libre comercio que favorezcan al país. Y cuando se negocian los acuerdos de libre comercio, hay que defender la industria nacional y no tener vergüenza de hacerlo. Y eso no es un anacronismo. Que haya personas dedicadas al comercio, que esto no les crea importantes, me parece que es su derecho de decirlo. Pero quienes sentimos el país y sobre todo la pequeña manufactura, tenemos que exigir a nuestros gobernantes que defiendan la manufactura ecuatoriana cuando negocien, como lo hace Gran Bretaña, como lo hace la propia China. No puede ser que estemos inundados de productos chinos de pésima calidad y muy baratos y está destruyéndose la producción textil ecuatoriana. No es que no pasa nada. Claro que está pasando. Y entonces eso hay que garantizar, que la negociación internacional no sea someterse a los chinos porque son chinos, sino someterse al interés nacional como criterio básico. Lo mismo que en el caso del manejo de
el tema del narcotráfico, que es tan delicado y tan grave. Bien, doctor Ayala, gracias por sus advertencias también y reflexiones de todos los panelistas, pero venimos con sus conclusiones finales en un minuto, luego de la pausa, por supuesto, en Voz y Voto 2021. Acompáñenos. Etapa de conclusiones aquí en Voz y Voto 2021. Retomamos con el doctor Ayala. ¿Qué se espera del próximo presidente de la República en materia de política internacional? Sensatez, profesionalismo y sobre todo la voluntad de no cumplir una agenda partidaria. Peor aún, las consignas de quién es el dueño del partido o del poder. Eso sería gravísimo. Venir con venganzas, con prejuicios, con persecuciones, volver a desmantelar el país sería gravísimo. Y por otra parte, también sería muy grave pensar que la mera apertura soluciona problemas. A veces la mera apertura lleva a desastres. Tiene que ser una política exterior profesional, equilibrada, que piense en la gente, que respete a los más pequeños, que proteja a los vulnerables, que ponga por delante los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la necesidad de que la comunidad internacional proteja el comercio justo. El comercio justo es muy importante. Aquí el comercio por comercio no es un objetivo humanista, es el comercio justo el que debemos nosotros plantearnos como objetivo internacional. Me parece que con esas características podemos esperar que cualquier gobierno se oriente sin prejuicios y sobre todo con la voluntad de que al menos en el campo internacional podamos hacer consensos que permitan que el país empuje para todas partes, para el mismo lado. La integración subregional, la apertura a espacios como el Pacífico, desde luego, pero también una cuestión básica, y es que Ecuador es un país pequeño que tiene que cumplir un rol de país pequeño como lo es Costa Rica o como Portugal, y esos países pequeños en algunos momentos pueden volverse importantes en el concierto internacional. Gracias, doctor Ayala, por esa conclusión. Continuamos con Miguel Ángel González respecto a esta política que debe tener el futuro mandatario, incluyendo en su respuesta y su análisis la posibilidad de Ecuador imperante de seguir necesitando los créditos de los organismos multilaterales y también de otros países para seguir financiando la forma presupuestaria desfinanciada. A ver, Ecuador necesita un gobierno que venga con mentalidad pro-empresa, desde el punto de vista económico me refiero, venga con mentalidad pro-empresa, pro-inversión, pro-emprendimiento, pro-empleo. El país necesita crecer y para crecer necesita que haya inversión. Y para que haya inversión hay que crear las condiciones necesarias para que sea atractivo invertir, sea que sea inversión extranjera o que sea inversión nacional o que sea inversión de un emprendedor. Pero tiene que ser atractivo para hacer empresa, para hacer negocios. Si no hay inversión, no hay nada. Y si no hay crecimiento económico, tampoco se elimina pues, el subempleo y el desempleo que tanto tenemos. La economía es clave para lograr cualquier desarrollo en un país. Entonces hay que pensar en el desarrollo de la economía. Nosotros vamos hacia allá. En ese sentido, si hablamos de los organismos multilaterales, creo que los necesitamos. Digamos, cuando uno está en una situación complicada, como la que estamos viviendo, con un déficit sumamente grande. El año pasado más de 5.000 millones de dólares, este año más de 3.500 millones de dólares. Una deuda de más de 60.000 millones de dólares. Necesitamos créditos, pues obviamente necesitamos créditos, aún así se trabaje responsablemente en las finanzas públicas. Por algún tiempo más vamos a necesitarlos. Entonces necesitamos créditos con buenas tasas y con buenos plazos. Y los organismos multilaterales son los que dan esas mejores condiciones. Entonces tenemos que de una u otra manera seguir cerca de ellos. Hay gente que no les gusta porque piensan pues, que se van en contra de la soberanía o porque nos imponen condiciones. Pero todo prestamista, sea
organismos multilaterales o cualquier otro prestamista va a poner condiciones porque quieren que le devuelvan su plata. Y si queremos hablar de soberanía, pues tenemos que manejar bien nuestras cuentas, tenemos que desarrollarnos como país para poder ser mucho más soberanos y depender menos de los organismos internacionales o los prestamistas. Entonces, el país lo va a necesitar, pero el gobierno que venga tiene que pensar en crecimiento económico desde el día 1 que entre, porque es lo único que nos saca de la situación en la que estamos. Aquí se habla de empleo, está bien, algunas propuestas que han habido de empleo de los candidatos, pero si no hay inversión, no hay empleo, porque crear un puesto de trabajo cuesta plata. Alguien tiene que invertir para crear un puesto de trabajo y si las condiciones para la inversión no se dan, si no hay crecimiento o perspectivas de crecimiento para las empresas, si no se crean nuevas empresas, no sé de dónde va a salir el empleo. Entonces es importante que el gobierno venga a crear esas condiciones favorables para la inversión y una de esas condiciones es la apertura comercial. Nosotros sí creemos que es necesario abrirnos al mundo y darle oportunidad a nuestras industrias. Y en ese sentido, muchos industriales están de acuerdo con nosotros, cámaras de industrias, industriales que quieren salir a las grandes ligas, que no quieren vender solamente a 16 millones de ecuatorianos, que están pensando en los 7.400 millones de ciudadanos del mundo. Queremos oportunidades, queremos pensar en grande, Ecuador sí lo puede hacer, hay mucho talento en nuestra industria nacional y hay que apuntar hacia un país ecuatoriano de primer mundo. Gracias a Miguel Ángel González. Voy con Carlos Estarellas. ¿Hacia dónde debe ir nuestra política internacional? Gabriela, a profesionalizarla. Yo aspiro de que cualquiera de los dos candidatos, en primer lugar, hagan un plan, una política de Estado, de política exterior. Ya se lo hizo el canciller Carrión, hizo una política que se llamaba Planex, que lamentablemente no se cumplió. En el Ecuador hay distinguidos ecuatorianos que son diplomáticos, muchos de ellos ya retirados, que deberían ser llamados. El embajador Marcelo Fernández de Córdoba, Jaime Merchán, Manolo Pesantes, el embajador Ayala, hay gente muy valiosa. Y actualmente en la Cancillería los subsecretarios son de una generación nueva de diplomáticos valiosos. Entonces vamos a hacer un plan de política exterior. Y el Ecuador debe basarse en lo que decía el primer ministro inglés Disraeli cuando le preguntaron cuáles son los amigos de Inglaterra, y él contestó: los amigos de Inglaterra son los países que tienen los intereses de Inglaterra. Hay que defender nuestros intereses. Ahí debe ir la política exterior. ¿Y por qué no formar o retomar la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores que existía antes, que eran ecuatorianos distinguidos que asesoraban de forma honorífica al canciller para no tener esos vaivenes que tuvimos dentro del Correato, con muchas cosas que fueron bochornosas para el Ecuador? Bien, agradecemos a todos los panelistas por haber compartido sus reflexiones sobre la política internacional que proponen ambos candidatos y los desafíos, Gaby, que tendrán evidentemente en los próximos días cuando ya lleguen a gobernar el país. Así es, el martes 6 de abril tendremos una edición especial de Voz y Voto. Vamos a hablar sobre libertad de prensa. Los esperamos entonces a esta nueva cita. Un abrazo a ustedes y un agradecimiento también a nuestros panelistas, al doctor Enrique Ayala desde Quito vía Zoom y a nuestros invitados Carlos Estarellas y Miguel Ángel Benéndez. Muy buenas noches, gracias. Vamos a mostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021.